Buenas noches, jóvenes. ¿Cómo están? Por favor, si me confirman si me escuchan. Buenas noches, mira, se escucha. Ok, perfecto. Bueno, muchachos, vamos a iniciar con nuestra clase. Y vamos a terminar y la presentación que estábamos viendo y la semana pasada. Estamos viendo acerca del uso de los sistemas de información para lograr una ventaja competitiva. Y tenemos aspectos que son sumamente importantes dentro de lo que son los usos de los sistemas de información, tales como la sinergia, el mejoramiento de las competencias centrales y las estrategias basadas en redes. Cuando hablamos acerca de las sinergias, tenemos que las salidas de algunas unidades se pueden utilizar como entradas a otras o de otras organizaciones. Habíamos hablado anteriormente, jóvenes, que una de las ventajas de los sistemas ERP son precisamente estos, que perfectamente y a salida de un departamento, información que genera un departamento, muchas veces es entrada de otro módulo que pertenece a otro departamento. Y también lo vemos en el escenario a nivel organizacional cuando hablamos de las estrategias con los proveedores. Ya hemos visto que al estar básicamente en un mundo globalizado, necesitamos estrategias que nos permitan tener proveedores que puedan ser reales a nosotros. En este sentido, ya hemos visto cómo muchos proveedores se conectan a estos sistemas de información que tenemos para poder estar midiendo el nivel básicamente de ventas que se tiene y de esta manera poder estar de una forma automática creando inventario y alimentando el inventario de manera que nunca se vea desabastecido. Es muy importante, jóvenes, en este sentido, ver todas las propiedades que tenemos. Es decir, que esto ayuda a reducir los costos, ayuda a reducir costos y adicionalmente, además que ayuda a reducir costos, permite crear ventajas competitivas, así como maximizar las utilidades de las organizaciones como tal. En cuanto al mejoramiento de las competencias centrales, en este sentido tenemos que esta es una actividad que propiamente se desarrolla en las empresas líderes y que básicamente esto marca la diferencia, ¿verdad? Se basa en el conocimiento obtenido durante muchos años y experiencia de investigación de primera clase. Cuando hablamos de mejoramiento de las competencias centrales, hablamos que obviamente hay empresas que son referentes y al hablar de estas empresas que son referentes, pues básicamente tenemos muchas, podemos decir, muchas facilidades en el sentido de que podemos tener buenas prácticas competitivas y de alguna manera podemos compararnos estratégicamente con estas empresas, imitar obviamente lo bueno en este sentido y obviamente ver cuáles han sido o a qué se debe el éxito que estas empresas tienen. En cuanto a las estrategias basadas en redes, pues tenemos dos tipos, lo que son las estrategias de empresas virtuales y tenemos lo que son los ecosistemas de negocio. En cuanto a lo que son las estrategias de empresas virtuales, tenemos que estas utilizan redes para enlazar personas, activos o ideas, los cuales permiten establecer alianzas con otras empresas para crear, distribuir productos y servicios, obviamente nuevos, sin estar restringidos por los límites organizacionales tradicionales ni por ubicaciones físicas. En este caso, cuando hablamos de empresas virtuales, un ejemplo claro de esto podría ser Amazon, donde básicamente podemos decir que físicamente como tal
en sus inicios pues no tenía lo que era una ubicación física. Obviamente ahora pues sí ya hablamos de que ya tiene como, ya ha crecido, ¿verdad? Exponencialmente y ya tiene ubicación física. Sin embargo, podemos decir que la naturaleza de esta empresa como tal es propiamente virtual. Quiere decir que las transacciones, el mercado y el producto que se vende básicamente son ofertas virtuales. En este sentido, hablamos de estas empresas que hacen alianzas estratégicas con otras empresas o con otras organizaciones y de esta manera pues ofrecen los productos de estas empresas y estas empresas pues básicamente y proporcionan los productos a la empresa una vez que se han vendido y de esta manera y las empresas virtuales como tal no tienen un stock físico, ¿verdad? Sino que vende conforme a la demanda que tenga. Tenemos ya parte de ecosistemas de negocio, que es otro término para estas redes de proveedores, distribuidores, subcontratistas, empresas de servicio, de transportes y fabricantes de tecnología que están estrechamente enlazadas, pero interdependientes e insignificantes. En este caso, igual, básicamente son aquellas alianzas estratégicas que como empresas realizan, de manera que de una u otra manera, pues estas empresas, al momento de crear estas alianzas estratégicas, pues no solamente es un beneficio al poder vender y lo que se produce sin necesidad de tener gastos operativos significativos, sino también pues ser competitivos con las empresas de manera que puedan generar utilidades y todos formen una red básicamente de distribución. Recordemos que en algún momento nos convertimos en clientes, en otro momento somos proveedores y básicamente es un ciclo o un círculo donde jugamos diferentes papeles, podríamos decir. Tenemos, en el caso de estrategias de empresas virtuales, tenemos un ejemplo, por decir algo, la empresa Yifun. Es una empresa que no posee fábricas, bodegas ni equipos, ya que subcontrata todo su trabajo a una red de más de 7.500 proveedores en 37 países de todo el mundo. ¿Qué empresas pertenecen a esta red de Yifun? Pues empresas como GEF, como Anterior, como Levi's, como Reebok. Todos esos son empresas que están aliadas con esta compañía de manera de que obviamente ella ofrece esos productos, pero en existencia no los tiene, sino que ya tiene una alianza estratégica con estas empresas para que en el momento que ellos requieran, pues estas empresas se los puedan proporcionar. Tenemos también un ejemplo de ecosistemas de negocio como Microsoft. Podemos decir que Microsoft ha estimado que más de 40.000 empresas usan su plataforma de Windows para ofrecer sus propios productos y soportes para los productos de Microsoft y extender el valor de las propias empresas de Microsoft. En este caso vemos en este diagrama que tenemos obviamente la empresa Microsoft y que de ellas tenemos lo que son clientes directos de Internet, distribuidores autorizados y empresas de desarrollo. En el caso de, obviamente, estos distribuidores autorizados, pues ellos también tienen sus clientes y básicamente los distribuidores autorizados vienen a ser un intermediario entre lo que es empresa, en este caso Microsoft, y el cliente como tal. Tenemos las empresas de desarrollo que también recuerden que, por ejemplo, hay empresas que venden Microsoft Dynamics o que venden toda la gama de ERPs de Microsoft y esto básicamente son empresas que sirven de intermediario con Microsoft y que
brindan un servicio a los clientes. Y tenemos aquellos clientes directos de Internet, que son los que hacen negociaciones directamente con Microsoft y que también entran dentro de lo que es el ecosistema de negocios como tal. Tenemos que el uso de los sistemas para los aspectos gerenciales como una ventaja competitiva. En este caso tenemos, y aparte de sostener las ventajas competitivas, es decir, recordemos que como empresa no podemos dormirnos en nuestros laureles, ¿sí? Tenemos siempre que estar creando nuevas ventajas competitivas y si en un caso, pues ya tenemos nuestra ventaja competitiva, poder siempre mantener esa ventaja que tenemos. Tenemos también, aparte de alineación de la tecnología de información, como con los objetivos de los negocios. Ya hemos visto esa importancia. Hemos visto cómo al momento de implementar un sistema, para nosotros es fundamental en el proceso que lleva el análisis, bueno, y la recopilación de los datos, análisis, diseño, perdón muchachos, programación e implementación y desarrollo del sistema. Hemos visto cómo necesitamos que el sistema como tal pueda estar de la mano con los objetivos del negocio. Es decir, cuando hablamos de que la tecnología de información es una herramienta que apoya a los objetivos del negocio, hablamos que es fundamental que estos estén de la mano. Es decir, que los objetivos del proyecto como tal de implementación no estén diferentes o no difieran de los objetivos propiamente del negocio. Tenemos también la parte de administrar y las transiciones estratégicas. Recordemos, muchachos, que es muy importante el poder manejar lo que son las transiciones. En este caso, cuando actualizamos nuestro sistema operativo, cuando actualizamos nuestro sistema de información, cuando de repente hacemos un cambio drástico en nuestra vida, es necesario ver la manera en que vamos a realizar esa transición. Es decir, el paso de lo que teníamos a lo nuevo. Y para eso es muy importante ver de qué manera estratégicamente lo vamos a conseguir. No podemos hacer un cambio o implementar un sistema quitando el sistema que tiene la empresa de una vez, sino que tenemos que ver cuál es la mejor estrategia para hacer que el sistema que vamos a implementar realmente al momento de hacer esta transición no sea una transición brusca para el usuario y mucho menos para la empresa como tal. Así como esas transiciones, también hay otros tipos de transiciones que son importantes. Por ejemplo, que la empresa migre a lo que es la virtualización, a lo que es el comercio electrónico, que de repente se expandan sus horizontes. Todo eso tiene que ver directamente cómo se va a hacer o cómo se va a realizar esa transición. ¿Qué tipo de estrategia vamos a utilizar? Vamos a ver un poco acerca de las tecnologías perjudiciales. Tenemos, por ejemplo, World Wide Web y tenemos, y aparte de la descripción de la boletería en línea. ¿Qué pasa con esto? Tenemos que, en este caso, muy parecido al ejercicio que teníamos anteriormente, teníamos quiénes eran los ganadores y quiénes eran los perdedores. En este caso, tenemos que las franquicias deportivas han logrado las ventas del 100% de los boletos en forma en línea y ganan las empresas de impresión de boletos presenciales, en este caso pierden y las empresas de impresión de boletos presenciales. Es decir, cuando comparamos, no sé si ustedes se acuerdan del caso de estudio que habíamos visto anteriormente, que era básicamente de los gigantes, ¿sí? Entonces, a ver. Ok.
Era de los Gigantes de San Francisco, ¿verdad, chicos? Ok, sí. Entonces, si se recuerdan del caso de los Gigantes, en la parte de y a tecnología como tal, ellos utilizaron lo que era el Internet, ¿sí? Por medio del Internet, ellos tenían la opción de boletería en línea. Obviamente, acá, cuando vemos qué empresas son las ganadoras y cuáles son las perdedoras, vemos que realmente, en este caso, la ganadora, pues fue la franquicia deportiva, ¿verdad? Que puso lo que fue la venta de boletos en forma en línea, ¿sí? Sin embargo, la empresa que en este caso pierde es empresa de impresión de boletos presenciales, ¿ok? Es decir, los boletos físicos. En el caso del software web, en este caso de este software, si vemos un poco y recordamos el caso como tal, vemos que este software, espérenme chicos, no era este que tenía que abrir. Permítanme, muchachos, que estoy poniendo ya el caso de estudio para que lo podamos ir viendo. Entonces, bueno, no me encuentro para mostrarles el caso, pero igual en la plataforma estaba el caso. Bueno, en este caso de este software, teníamos la opción de los algoritmos de precio. ¿Se recuerdan ustedes que en este sentido lo que permitía hacer este software era básicamente que si, por ejemplo, el equipo con el que se iban a enfrentar este equipo de béisbol no era un equipo muy bueno o no era muy llamativo, el partido no iba a ser como se esperaba, ¿verdad? Entonces, automáticamente el sistema bajaba los precios del boleto. Si, si el partido que se iba a jugar era un partido bueno, es decir, que era básicamente un partido de las finales, entonces básicamente el software automáticamente subía los precios. Entonces la pregunta es, vamos a ver chicos, en este caso, ¿cuál creen ustedes que son los ganadores y quiénes son los perdedores? A ver, jóvenes. ¿Quiénes creen ustedes que son los ganadores y quiénes son los perdedores? Tal vez el ganador podría ser los clientes y porque reciben un precio más justo y también la misma empresa porque venden más boletos
porque el precio es más cómodo. Si es un partido no tan importante, entonces ganadores tal vez es la misma empresa o los clientes, perdedores no sé. ¿Y los demás? Pregunto, ¿ustedes creen que para esto necesitamos una empresa de mercadeo? Chicos. Creo que no sería necesario porque todo lo hace la empresa deportiva. O sea, los gigantes, en este caso sería que manejarían todo eso. Entonces creo que no sería importante. Exacto. Entonces, si lo vemos desde ese punto de vista, podríamos decir que en este caso, los ganadores, pues sí, siempre sería la franquicia deportiva, ¿verdad? En el sentido de que nunca, no va a perder, realmente no perdería. Y en el caso de los perdedores, podrían ser aquellas empresas que se dedicaban a pronosticar dependiendo de cómo los contrincantes, ¿verdad? Dependiendo de eso, si el precio subía o bajaba. Es decir, que en este caso, pues ya no se necesitaría una empresa que pueda dedicarse a esto de mercadeo, básicamente, sino que el algoritmo como tal genera esa tendencia en base al tipo de contrincante que van a tener, genera si el partido va a ser un partido que realmente vaya la pena subiría el precio o si, por lo contrario, se disminuye el precio. Tenemos también el software Fields, lo cual permitía registrar de forma digital en tiempo real y a posición de todos los jugadores y las pelotas bateadas. En este caso, ¿quiénes creen ustedes que son los ganadores y quiénes pueden ser los perdedores? Vamos a ver. Sí se recuerdan del caso, ¿verdad, muchachos? Traté de buscarlo, pero no lo encontré. Pero sí se recuerdan del caso, ¿verdad? Sí, ingeniera, por supuesto. Ok. Entonces, chicos. Pues, si no mal recuerdo, ingeniera, con ese algoritmo, los que ganarían serían, por una parte, los clientes, ¿no? Porque tal vez sienten más justo el precio por un boleto, dependiendo del partido. Ah, ok, pero estamos con el tercero, chicos. Con el registro. Ok, bueno, en ese caso, entonces el ganador sería para empezar los mismos jugadores del equipo, ¿no? Ya tienen, ¿cuál es la palabra? En inglés es feedback, en español ya no me acuerdo. Retroalimentación acerca de lo que hacen ellos y ver dónde pueden ir mejorando y cosas así. Entonces, en este caso, ¿serían los ganadores? Para empezar, los jugadores, el equipo, ¿sí? Y la franquicia como tal. Muy bien, excelente. ¿Y quiénes serían los perdedores? Pues los demás equipos. Pensé que me iba a contestar eso, fíjese. Claro, porque cualquier ventaja para un equipo deportivo representaría una desventaja para cualquier otro. Y los demás, muy bien. Y los demás jóvenes. Chicos, yo creo que ustedes ya están dormidos, ¿verdad? O una de dos, están pero no están. ¿Cómo será la cosa?
Pues yo estoy, pero me confundí. Aquí estamos, general, no se preocupe. Ajá. Y entonces, ¿cuál creen ustedes que podría ser el ganador o el perdedor? Bueno, podríamos decir que en este caso, al igual que en los otros casos, los ganadores propiamente es la franquicia deportiva, ¿cierto? Porque crean una ventaja competitiva mediante este software. Ahora, ¿cuáles serían los perdedores en este sistema como tal? Necesitarían grandes cantidades de asistentes, de entrenadores para poder tener lista a estas personas. Pregunto. Sí, ingeniero, me imagino que antes alguien se encargaba de sacar eso manualmente, supongo. Exacto. Además de eso, muchachos, recordemos que obviamente, y me reí un poco, pero tiene razón su compañero, y alguna de los perdedores, pues serían las empresas que compitan propiamente contra esta franquicia deportiva, ¿verdad? Es decir, y los competidores como tal, básicamente serían los perdedores en el sentido de que llevarían una desventaja como tal. Entonces, a nivel de ahorro, pues obviamente se ahorraría bastante esta empresa en el sentido que no tendría que tener la cantidad de entrenadores o de personal auxiliar que apoya al entrenador para poder entrenar a estos jugadores. Porque ahí están grabadas y las estrategias, ahí está grabada la forma en que juegan sus contrincantes, pues básicamente sobre de ahí es un seguimiento y poderlos orientar en ese sentido, pero no se necesita una cantidad exagerada de cuerpo técnico. En el sentido de los perdedores, pues básicamente serían las empresas o las franquicias deportivas que se enfrenten a este equipo, ¿verdad? Como tal. Finalmente, también utilizaron ellos la tecnología propiamente de Internet como un sistema de encuestas en línea. Entonces, aquí, ¿quiénes creen ustedes que serían las empresas ganadoras y quiénes serían las empresas perdedoras? Pues bueno, las empresas perdedoras serían las empresas encuestadoras. Muy bien. Las empresas encuestadoras tradicionales, porque viendo que cualquiera puede empezar a hacer sus propias encuestas sin necesidad de tanto gasto ni papeleo, pues eso representaría una pérdida para aquellos que hacen negocio con ellos. Ok, excelente. Y en todo caso, y empresa o los ganadores, obviamente siempre sería la franquicia como está, como tal, ¿verdad? Entonces, básicamente eso es, ¿verdad? Y de igual manera, muchachos, ese es el análisis que tenemos que tratar siempre de hacer en base a la tecnología que se tiene y cuál es la finalidad de esa tecnología, en qué aspecto ha venido a beneficiar, es decir, a esas empresas o a perjudicar como tal. Tenemos también en cuanto al impacto económico, tenemos que siempre en este ejercicio en este caso de estudio como tal, que si no me equivoco lo tenemos en la plataforma, déjenme confirmar si lo tenemos ahí. Okay. Tenemos el caso de los gigantes.
¿Okay? Ese es el que estamos analizando. Entonces, en el caso de los gigantes, ¿cuál fue el impacto económico que ellos tuvieron? Pues el impacto económico es que obviamente gracias al sistema fue y les permitió a ellos el poder de alguna manera no solamente tener el precio apropiado, ¿verdad? Según el nivel de demanda que se tenía, ¿verdad? Por el tipo de juego, por los competidores, básicamente todo eso. En el caso de, en la actualidad, los pedidos en línea representan casi el 20% de todas las órdenes de Domino's. En este caso es otro de los ejemplos propiamente de Domino's, que aumentó en comparación con menos del 15% en el 2008. Entonces vemos como dos empresas de rubros totalmente diferentes, uno que se dedica propiamente al área de a un área de propiamente de béisbol y otro que se dedica a venta de comida rápida. Entonces vemos cómo a ambos les permitió, gracias a los sistemas que ellos tenían implementados, poder crear ventajas competitivas. Entonces eso es muy importante que lo tengamos en cuenta. En este sentido, y ambas empresas pudieron tener un impacto económico, es decir, pudieron aumentar sus ganancias en base a esto. En el caso de los impactos organizacional y de comportamiento, vemos siempre comparando lo que es los gigantes, también con Domino's Pizza, vemos que en el caso de los gigantes, los especialistas en tecnología de información de los gigantes descubrieron una forma de activar y desactivar los códigos de barra en los boletos a fin de poder revenderlos. El sistema también permitía a los gigantes ofrecer un servicio adicional a los clientes, ¿verdad? Entonces, hubo un impacto a nivel organizacional y también eso les permitió pues ser líderes básicamente en lo que ellos tenían, cambiar un poco el comportamiento que se tenía y ser flexible ante situaciones que se podían dar, como por ejemplo que se comprara el boleto, pero por una u otra situación pues no poder asistir. En el caso de los sistemas de punto de ventas, estos de empresa Domino's permitieron capturar los datos de las compras y pagos en una ubicación física en donde se compran y venden los bienes y servicios mediante el uso de computadoras, caja registradora, automáticas, escáner y otros dispositivos digitales. Y en cuanto a la resistencia al cambio, tenemos que igual que la mayoría de los casos de cambios organizacionales de esta magnitud, Domino's experimentó algo de resistencia. En un principio quería que sus franquicias seleccionaran a Pulse para cumplir con sus requerimientos de seguridad de datos, pero algunos se han resistido a cambiar a Pulse y han buscado sistemas alternativos. Esto es sobre el caso de Domino's, muchachos, donde ellos vinieron y tenían un sistema llamado Pulse, ¿verdad? Que básicamente cuando ellos comenzaron a expandirse a nivel mundial, obviamente ellos tuvieron que ir vendiendo esta franquicia. Y ellos en un principio querían de que todas las franquicias pues pudieran tener este sistema implementado. Sin embargo, obviamente para algunos
empresas, aunque se trataba de ellos mismos y aunque habían comprado ya franquicias, ellos preferían utilizar otro sistema. En este caso, pues hablamos de que obviamente hubo bastante resistencia al cambio, y así como esta empresa, pues también tenemos muchas empresas que de una u otra manera en su momento pueden sentir resistencia al cambio. Todo lo nuevo al final nos puede provocar, nos puede afectar en algo, ¿ok? Esto tenemos en el caso de liderazgo de bajo costos. En este caso, recordemos que teníamos las estrategias de los sistemas de información, tenemos el modelo Potter y tenemos algunos ejemplos o algunas empresas que gracias a las estrategias de los sistemas de información han logrado poder tener o implementar el modelo Potter como tal. Tenemos en el caso de los competidores, por medio de los sistemas de información, obtenemos lo que es el liderazgo en cuanto al bajo costo, y un ejemplo de esto podrían ser el caso de las reuniones virtuales, donde sabemos que gracias a esto pues nos hemos ahorrado no solamente dejar de pagar viáticos, ¿verdad? Sino también de repente si tenemos a un empleado clave que no puede estar viajando, pero que es necesario que participe en esa reunión, pues tenemos esa alternativa de que se pueda conectar de forma virtual y de esta manera poder participar. Tenemos la parte de eficiencia al cliente. En este caso tenemos un ejemplo de Domino's, donde gracias a el proceso que tuvo él de cambio de sistema, pudo mejorar su atención al cliente y de esta manera pues poder ser pionero en la parte de eficiencia al cliente. En la parte de nuevos productos y servicios, en la diferenciación de los productos como tal, pues un ejemplo, sin lugar a duda, es el ejemplo de los gigantes y el ejemplo también de Domino's. Y tenemos la nueva participación en el mercado, es decir, poder identificar los nichos de mercado, aprovecharlos, y en este caso, pues un claro ejemplo tenemos los gigantes. Y en el caso de los proveedores, de fortalecer las relaciones con los proveedores, pues tenemos a los gigantes porque ellos hicieron una alianza estratégica con la empresa AT&T, de manera que gracias a esto, pues ellos podían brindar un servicio de internet a todos sus, podríamos decir, sus clientes, que ellos se podían conectar gracias a este servicio propiamente de internet. ¿Alguna pregunta hasta aquí, muchachos? Estamos súper seguros. Todo claro. Ok, perfecto. Muy bien, entonces vamos a pasar a la siguiente presentación. Ya ustedes iniciaron a hacer un trabajo acerca de los aspectos éticos y sociales en los sistemas de información. Muchos se podrían preguntar por qué para nosotros que somos de área de informática y que obviamente pues en el caso de ustedes pronto serán ingenieros en sistemas, ¿por qué es necesario ver los aspectos éticos y sociales en los sistemas de información? Pues realmente es fundamental, muchachos, porque nosotros estamos en el área de informática, estamos muy expuestos a muchas situaciones que si no tenemos bien formados nuestros principios éticos, esto puede ser una causa de muchos problemas en la vida profesional y muchos de ellos incluso pueden llevar a la cárcel. Entonces, es siempre importante recordar que estos principios éticos no son adorno, no es como que, ya nadie los hace y por qué yo los tengo que hacer o cumplir, sino que para nosotros tiene que ser una norma de vida donde muchas veces vemos las cosas y pensamos que legalmente están permitidos
pero no necesariamente éticamente son correctos. Entonces, en este sentido, vamos a comprender un poquito los aspectos éticos y sociales relacionados con los sistemas de información. Vamos a analizar los aspectos éticos y los principios éticos en el caso de los candidatos, y vamos a ver las dimensiones morales de los sistemas de información. En el caso de comprender los aspectos éticos, tenemos que, es muy importante hacernos preguntas como, ¿qué sucede cuando navegamos por Internet? ¿Qué creen ustedes que pasa cuando navegamos por Internet, muchachos? O los anuncios que vemos cuando navegamos en Internet están dirigidos a nuestros gustos e intereses. O cómo hacen los sitios web para recordar las preferencias de una visita u otra. Entonces, en este caso, me gustaría ver quién me contesta la primera pregunta. ¿Qué creen ustedes que sucede cuando navegamos por Internet? Sucede que nos espían. ¿Ah? Pues en Internet estamos en un lugar en el que muchas de nuestras cosas son de dominio público, para empezar. Y pues la privacidad es algo muy difícil de mantener en Internet. Ok. ¿Quién más? ¿Quién más? Pues utilizando el Internet van obteniendo información de nuestros gustos conforme lo que vamos utilizando o lo que vamos buscando en Google, me imagino. Excelente, muy bien. ¿Quién más? Como dijo la compañera, cada sitio web que visitamos recopila información sobre nosotros para la próxima vez que la visitemos o para crear una imagen de nuestros gustos o nuestros intereses. Ok, muy bien, jóvenes. Todos contestaron muy bien. ¿Qué sucede cuando navegamos por Internet? Pues básicamente, jóvenes, cuando nosotros navegamos por Internet, indirectamente estamos básicamente grabando o mejor dicho, permitiendo que nos almacenen información sobre cuáles son nuestras tendencias, qué es lo que más nos gusta, qué información es la que generalmente nosotros buscamos. Y es que muchas veces, a pesar de que somos informáticos, muchas veces creemos que estamos leyendo, pero realmente no lo estamos haciendo, sino que somos como robotsitos, que a todo le damos sí o aceptar, pero no nos fijamos en esos mensajes que muchas veces nos están diciendo, bueno, nos permite poder capturar la dirección o ubicación suya, y muchas veces solamente damos a aceptar porque estamos tan impacientes por ver y aplicación o por ver el sitio que no nos percatamos de a qué estamos dando a aceptar. Entonces, ante estas preguntas, cuando nosotros venimos y navegamos por Internet, obviamente nosotros mismos estamos proporcionando información. Y adicionalmente a eso, sobre los anuncios que vemos en Internet, si están dirigidos a nuestros gustos e intereses. Algunos de ellos sí, ¿cierto? No todos, a menos que seamos, como dicen, usuarios frecuentes, que visitemos de forma frecuente esas páginas y de alguna manera pues nuestras preferencias van quedando almacenadas.
En el caso de cómo hacen los sitios web para recordar las preferencias de una visita, pues ahí es donde entra lo que conocemos como Big Data, ¿sí? Entonces, en este sentido, muchachos, pues obviamente, como todo, no hay nada gratis. En la vida no hay nada gratis, muchachos. Entonces, siempre que ellos digan que hay algo gratis, pues generalmente o casi siempre hay algo más allá, ¿sí? No hay nada gratis. Entonces, en este sentido, jóvenes, pues ellos almacenan en la base de datos, obviamente, nuestra información, nuestros gustos, y después ellos vienen y los venden a las empresas de mercadeo, por ejemplo, a empresas que de repente nosotros decimos, bueno, ¿y cómo sabe esta empresa que a mí me interesa comprar un boleto aéreo? O cómo saben que me interesa toda la parte de lo que son los juegos, de lo que son, por ejemplo, compras de equipo de cómputo, o de repente que me gusta ir a la playa. ¿Cómo lo saben? Pues básicamente es porque estos buscadores, por ejemplo Google, cada vez que ustedes ingresan a buscar alguna información, pues ellos van almacenando esas tendencias, esos lugares donde visitan, y después, pues obviamente esa información se vende a estas empresas. Entonces, igual cuando nosotros ingresamos al correo electrónico, pues para poder tener una cuenta tenemos que ingresar nuestros datos, nuestra edad, qué es lo que más nos gusta. Si ustedes se fijan, eso pregunta cuál es tu mascota favorita, dónde naciste, cuáles son tus gustos. Entonces, indirectamente, todo eso, muchachos, se van registrando. Ahora yo les pregunto, ¿ustedes creen que eso es ético? ¿Almacenar ese tipo de información? Bueno, licenciada, va a depender de qué página almacene. Creo que no, porque son cosas personales de cada persona. Exacto. Que, por ejemplo, a nosotros nos pasó una vez que ordenamos una pizza y mi primo llamó y de hecho le dicen dirección tal, correo electrónico tal, número de teléfono tal, y el que lo atendió le dijo todos los datos prácticamente sin que mi primo mencionara algo. Ya los tenían almacenados. Exacto. Y nosotros nos quedamos como que, ¿cómo es posible todo esto? Entonces, no es seguro prácticamente. Y eso sucede con todo, muchachos. Ustedes van incluso a hacer una compra, ya sea a una farmacia, a algún lugar, y les piden sus datos, ¿verdad? Entonces, ahora, una cosa es que sea legal, entre comillas, y que pueda ser ético, ¿verdad? Hay situaciones en las que son legales, pero no necesariamente son éticos. Entonces, por ejemplo, los cookies. ¿Quién me puede decir de los cookies? Ingeniera, los cookies son como pequeños documentos que se guardan en la computadora de cada usuario, ¿verdad? Ajá. Y bueno, estos registran lo que hace la persona en la página, cuántas veces la ha visitado, en qué productos de la página o en qué contenido de la página está interesado, y la próxima vez que entra, pues le recomienda cosas según su actividad. ¿Y es ético? Pues no sabría decirlo, pero yo sí estaría como quien dice a favor de las cookies, porque digamos, si yo fuese el dueño de la página y yo supiera... Piden permiso, de hecho, siempre dicen que si quiere uno aceptar las cookies. Exactamente, está siempre Ajá, perdón, muchachos. Ajá, me decía, disculpe. Lo que dijo el compañero, que estas páginas siempre le piden permiso a uno para usar cookies, y pues yo si fuera dueño de una página y pudiera yo averiguar más acerca de mi cliente para ofrecerle un mejor servicio, pues lo haría, claro que sí, dentro de lo legal. Pero hay casos en que las páginas te piden
te dan la opción de aceptar las cookies y otras te obligan a aceptarlas para leer el contenido. Ajá, exacto. Pues yo... Eso lo hablaron en una charla de seguridad informática el año Ajá. pasado, de cómo hacían las empresas, porque las cookies dicen de qué navegador entró uno, qué equipo usó, todo eso le dicen. Entonces las empresas compran esa información, pero nadie lee todo eso, solo le damos a aceptar. Exacto. Algo importante, muchachos, y en este sentido sí hay que ser bien enfático. Tal y como mencionaba Arnold, y me gustó mucho la participación de Arnold, de Leonardo y de Mauricio, si no me equivoco. Algo muy importante es eso. El Internet como tal no solamente se utiliza para, podemos decir, para situaciones buenas, pero que nos proporcionen un beneficio como tal, sino que también muchas veces estos se utilizan para actos que no son correctos. En este sentido, cuando hablamos acerca de las cookies, podemos ver que es cierto, por medio de las cookies, pues las compañías se dedican a poder recolectar, almacenar, intercambian cookies para poder usarlas, para darle un seguimiento, un rastreo, monitoreo al comportamiento en los sitios web de los usuarios, ¿verdad? Ahora bien, depende, podríamos decir, ¿esto es correcto? ¿Esto es ético? Pues muchos dirían, sí es ético, así como dijo Arnold, hasta cierto punto es ético en el sentido de que obviamente pues hay un mensajito que pregunta si permitís las cookies, pero no es siempre así. Tal y como decía Mauricio, que también estoy de acuerdo, hay lugares donde obligan a básicamente a poder aceptar esas condiciones. Ahora, para poder contestar esto si es ético, y les hago una pregunta. ¿Ustedes han escuchado la frase de Maquiavelo que dice el fin justifica los medios? Sí. ¿Qué creen que signifique eso? Pues supongo que eso es como quererle dar libertad a cualquier persona de hacer cualquier cosa, de valerse de todos los medios, si el fin que busca es algo bueno. Para su Bueno, pero hay veces que no es tan bueno, sí. Exactamente. Por eso no la vería yo como una frase tan inspiradora. Ok, excelente, muchachos. Pues miren, muchas veces podemos decir depende del enfoque en que lo estemos viendo. Si ustedes me preguntan si éticamente es correcto las cookies, yo ya diría que no, muchachos, ¿verdad? En mi forma de pensar no es ético. A pesar de que nos coloquen un mensaje y nos digan que si nosotros lo aceptamos, ¿verdad? Porque hay muchos usuarios, como ya les explicaba, que no se toman el tiempo para leerlo. Ahora bien, depende de los países y esto también depende mucho. Hay en muchos países donde permiten básicamente que por medio de estas aplicaciones como tal, pues se pueda llevar ese rastreo, ese monitoreo de las tendencias propiamente de los usuarios. Pero hay otros países donde realmente no es permitido, ¿verdad? Donde incluso hay muchas páginas o sitios que básicamente el país lo bloquea porque no es correcto, no es permitido para ellos. Entonces, en este sentido, muchachos, si bien es cierto, es un medio que permite poder rastrear, poder ver el comportamiento y que ha ayudado bastante hasta cierto punto a poder crear una ventaja competitiva para muchas empresas, ¿verdad? Creo que
sí es correcto, o sí sería correcto, no solamente que les aparezca un mensaje, sino que también aparezca un texto donde explique qué son realmente los cookies, ¿sí? Y obviamente cuál va a ser el propósito de estos cookies como tal, independientemente que yo sea el dueño de la página, siempre es importante. Recuerden que aquí no lo estamos viendo a nivel de negocios. A nivel profesional, si ustedes me preguntan, bueno, yo ya diría, bueno, tal y como dijo, creo que fue Arnold, bueno, si yo tuviera una página, lo haría, ¿sí? Ahora, a nivel ético, ¿es profesional eso? Muchas veces podríamos verlo desde el punto de vista de que no es ético desde el momento que no solamente, y esto también es importante recordar, muchachos, recuerden que rastrea no solamente las tendencias que nosotros tenemos, sino desde qué computadora nos estamos conectando, desde cuáles son las aplicaciones que nosotros más vemos. Entonces, éticamente podríamos decir yo que ético, pues no es ético, ¿ok? No sé si alguien tiene alguna pregunta o si alguien no está de acuerdo con lo que dije, pues también me puede justificar el por qué no está de acuerdo. Ingeniera, pues yo tengo una opinión dividida ahí. Por una parte yo siento que sí es ético, pero por otra no. Pero yo siento que el hecho de que sea ético o no ético para el usuario, creo que depende más del prestigio de la empresa, ¿no? Porque, digamos, yo, por ejemplo, me dice, yo qué sé, eBay o cualquier página así grande que me va a dar cookies, pues yo me siento un poquito más cómodo, ¿no? Pero si entro a cualquier periódico digital medio raro, por ejemplo, que termine en .site, sí tendría un poquito más de miedo de la vigilancia que me haga. Pero es que recuerde que ahí vamos a hecho de que usted lo sabe porque usted es informático, pero hay personas que no lo saben. Por supuesto, supongo que para la mayor parte de la gente no va a ser algo ético, no lo van a sentir como ético, se van a sentir vigilados. Exacto. Entonces, en este sentido, es preferible el hecho de, como les mencionaba, que les ponga algún mensaje, pero no solamente así como ellos muestran, porque ellos ponen un mensaje donde únicamente es una franjita amarilla en la que usted ya tiene que dar permitir, porque si usted no le da permitir y le da cancelar, como decía Mauricio, hay algunos sitios donde no acepta que usted le dé cancelar, sino que forzosamente usted tiene que darle clic en permitir. Ese es el detalle. No sé si ustedes se han fijado cuando ustedes entran, por ejemplo, a la prensa en línea y les aparece de que si desean permitir y o que es que les puedan y la ubicación. ¿Eso es correcto, jóvenes? ¿Ustedes creen que eso sea correcto? No. No, a mí no me gusta dar la ubicación en nada. Nunca se sabe qué información pueden sacar de ahí. No. Sí, entonces, miren el problema que ha tenido Facebook. ¿Cuántas veces han robado información de Facebook? Lo feo de Facebook no es que solamente roban la información, sino que los mismos dueños de Facebook la venden y eso está terrible. Y eso pasa con todas las empresas. Eso pasa con Google, con Yahoo, con Hotmail. Pero nosotros felices porque todo es gratis, ¿verdad, chicos? Por eso es que dicen del lado oscuro de Internet. ¿Por qué ponemos Internet? No es que solamente en Internet existan comportamientos no éticos, sino que lo que sucede es que ahí estamos hablando de información. Ese es el detalle. Estamos hablando de información, estamos hablando que también puede existir el robo de información, el robo de identidad. Entonces ahí hay muchos aspectos que tenemos que validar si realmente son éticos.
que de repente son permitidos, y por eso les decía, no necesariamente todo lo que esté legalmente permitido sea correcto. No necesariamente. Tenemos que la Comisión de Comercio es la Agencia Nacional de Protección del Consumidor. Esta Comisión de Comercio trabaja para prevenir las prácticas comerciales fraudulentas, engañosas y desleales en el mercado. La Comisión de Comercio ejecuta y vela por el cumplimiento de las leyes que promueven la sana competencia entre los negocios y que protegen a los consumidores contra fraudes, ¿verdad? Ahora bien, chicos, esta es una entidad que regula. Sin embargo, vemos que los sistemas de información dan lugar a nuevos y con frecuencia desconcertantes problemas éticos. Y vamos a lo que habíamos hablado. El Internet y el comercio electrónico afectan las protecciones de la privacidad y la propiedad intelectual. Veámoslo como lo veamos, muchachos. Veámoslo como que hay, pero es que algo tienen que tener ellos. Pero mejor que cobren una membresía o algo. Pero el detalle es que sutilmente, cuando ustedes les toca llenar esos formularios, y es que como lo llenamos de rápido, ¿verdad, chicos? A todo decimos sí, nos gusta, tal, y solo porque necesitamos ver información, pero no nos detenemos realmente a ver qué información es la que nos están pidiendo. Y establecer estándares para salvaguardar la calidad de los sistemas que protejan la seguridad de los individuos y de la sociedad. Preservar los valores e instituciones consideradas esenciales para la calidad de vida en una sociedad de información. Y eso era lo que les decía. Miren, muchachos, a mí siempre me gusta decir una frase que estoy segura que siempre se van a acordar de mí por esta frase, que quien tiene información tiene el poder. Y al final, quienes tenemos los accesos a la información, que sabemos cómo podemos incluso ver este tipo de información, somos los que tenemos que estar bien claros en nuestra ética. No es necesariamente algo porque pinte bonito o porque se vea que legalmente es correcto, no necesariamente es ético. Nosotros, por ejemplo, en el hospital, y esto se da generalmente cuando estamos implementando un nuevo sistema, porque generalmente lo que se hacen es que no se ponen todas las restricciones, de manera que los usuarios, porque imagínense ustedes un hospital donde hay que estar ya 24 horas pendientes. O sea, tal vez lo puedes hacer el primer día o el segundo día o una semana, pero después de un mes me van a contar si pueden estar ya 24 horas despiertos. Entonces, en este sentido, cuando se está implementando el sistema y obviamente se implementa en los 3 horarios, es importante y generalmente lo que se hace es que se dejan algunos accesos que siempre se dice que posteriormente se van a restringir. Y estos accesos generalmente se dejan a los jefes, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Por ejemplo, en la empresa donde yo trabajé, esta empresa era una empresa que, iniciando con la implementación del sistema de un ERP, resulta de que un día me llaman la gerencia y me pide una información y me dice de que, es decir, ni siquiera llamó a mis asistentes, sino que me llamó directamente a mí y me pidió que generara esa información, pero que no le comentara a nadie sobre esa información que estaba generando. Entonces, pues donde manda capitán no gobierna marinero, ¿verdad? Y obviamente era una información que se podía generar y que ellos estaban investigando un caso de corrupción prácticamente. Entonces resulta, muchachos, de que ellos vienen, ¿verdad? Y genera esa información. Y después de que ya llegó el reporte, me piden otro. Y el caso es de que me pedían el mismo reporte que yo generara de diferentes puntos. Es decir,
combinados, no solamente, sino cómo me afectaba, si me había afectado a nivel de la facturación, si me había afectado a nivel de mi inventario, cómo habían ido las compras, básicamente reconstrucción de un escenario completamente. A todo esto, de repente un sábado a mediodía me llaman y me dicen, necesito que les quite todo el acceso al área de enfermería. Entonces, procedo a quitarles el acceso y se imaginan ustedes aquellas pobres enfermeras queriendo ingresar al sistema y un sábado a mediodía. Entonces, ¿qué pasó ahí, muchachos? Resulta de que la jefa propiamente del área de enfermería estaba haciendo un fraude con unos medicamentos. Y esto, lo que ella hacía, fíjense, miren el alcance de los usuarios para que ustedes puedan ver. Lo que ella hacía es que ella venía y decía a sus asistentes que cuál era su usuario y cuál era la clave. Y ellas, como era su jefa, entonces venía y le daban el usuario y la clave. ¿Cómo pude identificar quién era la persona? Porque en este caso era bien complicado identificar quién era la persona. Pues gracias a que los sistemas como tal manejan lo que es una auditoría interna. Y todos los equipos como tal manejan lo que es, ustedes saben que está el hostname de cada uno de los equipos. Y gracias a eso, a que en nuestro sistema almacenaba este hostname, pudimos identificar de qué equipo era que se realizaban esas todas estas transacciones y era del equipo de la jefa de área de enfermería. O sea que ella, aunque se había cuidado, fíjense bien, en usar otros usuarios, no, obviamente uno de informática, pues en eso tiene que tener mucho cuidado, muchachos, no es amigo de nadie. Entonces, ella obviamente no sabía que el sistema como tal se podía extraer esa información. ¿Qué sucedió después? Pues ahí vienen otros aspectos importantísimos, porque en estos casos, muchachos, cuando hay un tipo de fraude, pues también no solamente la persona que lo cometió está en la mira, sino también el jefe propiamente de informática, ¿verdad? Porque de dónde ella tuvo tanto alcance. Pues en este sentido, gracias a que yo documentaba absolutamente todo, se capacitó a los usuarios de manera que cada vez que se entregaba un usuario y una clave, se entregaba en un sobre sellado. En el sobre iban todas las indicaciones sobre cómo tenían que hacer ellos para cambiar su clave una vez que se entregaba y el cuidado que tenían que tener con su clave. Y además de eso se hacían capacitaciones constantes. Entonces, gracias a eso, muchachos, es que pues básicamente el jefe de informática como tal, pues no tuvo ninguna consecuencia. Sin embargo, a nivel de este usuario, que era un usuario clave, era un key user, pues se tuvo ese inconveniente. Entonces, es muy importante. ¿Y por qué hago mención de esto? Porque nosotros muchas veces nos podemos ver en situaciones donde siempre tenemos que ver si éticamente es correcto. En generación de información, yo no generaba ninguna información que no me lo firmaran y me lo autorizaran antes lo que era el gerente general, que en ese momento pues era mi jefe, y que obviamente si autorizaba y me lo firmaba, pues no había ningún problema. No sé si hasta aquí tienen alguna pregunta, alguna duda, jóvenes. Todo claro, ingeniero. Bueno, chicos, entonces nos veríamos el día de mañana con ustedes. Y pues solo desearles a todos que por favor y todas, disculpen que casi siempre digo chicos, pero no me estoy refiriendo solamente a los caballeros, sino que en general, ¿verdad?
cuídense mucho todos y todas y tomen todas las medidas de precaución, muchachos. Ahorita está bien feo, entonces hay que tomar todas las medidas de precaución, especialmente si les tocan salir a trabajar o acompañar a algún familiar. Entonces, pues depende de todos y todas nosotros de cuidarnos, ¿ok? Entonces, para que tomen todas las medidas de precaución. Y nos vemos el día de mañana. Que tengan feliz noche. Cuídese. Igual. Buenas noches. Igual, buenas noches. Feliz noche.